Óyeme bien, le respondí, no sé de qué se trata, pero por asombroso que pueda ser, no puede serlo tanto como lo que me dice esta. Es una boda. Robert de Saint-Loup se casa con Gilbert Swan. Ah, me dijo mi madre, entonces esto debe de ser lo que me anuncia la otra carta, la que todavía no he abierto, porque he reconocido la letra de tu amigo. Y mi madre me sonrió con aquella ligera emoción con que, desde que había perdido a su madre, se revestía para ella todo suceso, por mínimo que fuera, que interesase a criaturas humanas capaces de dolor, de recuerdo, y que también tenían sus muertos. Así me sonrió mi madre y me habló con una voz dulce, como si hubiese temido, tratando a la ligera aquel matrimonio, subestimar las impresiones melancólicas que podía despertar en la hija y la viuda de Swan, en la madre de Robert dispuesta a separarse de su hijo y a las que, por bondad, por simpatía debido a su bondad conmigo, mi madre prestaba su propia emotividad filial, conyugal y materna. ¿No tenías razón al decirte que no encontrarías nada más asombroso? Le dije. Bueno, respondió con voz dulce, soy yo la que tiene la noticia más extraordinaria. No te diré la más grande, la más pequeña, porque esa cita de Sevigné, hecha por toda esa gente que únicamente sabe eso de ella, repugnaría a tu abuela tanto como qué bonito es darle la vuelta al heno. Nosotros no nos dignamos recoger esa Sevigné de todo el mundo. Esta carta me anuncia la boda del joven Cambremer. Vaya, dije indiferente, ¿con quién? Aunque en cualquier caso la personalidad del novio priva ya a esa boda de todo carácter sensacional, a menos que la de la novia se lo dé. ¿Y quién es esa novia? Ah, si te lo digo enseguida no tiene mérito. Venga, adivina, replicó mi madre que, viendo que todavía no estábamos en Turín, quería dejarme un poco de pan sobre la mesa y una pera para la cena. Pero, ¿cómo quieres que lo sepa? ¿Es con alguien brillante? Si Legradin y su hermana están contentos, podemos estar seguros de que es una boda brillante. Legradin no lo sé, pero la persona que me anuncia el matrimonio dice que Madame de Cambremer está encantada. No sé si tú llamarías a esto un matrimonio brillante. A mí me da la impresión de un matrimonio de los tiempos en que los reyes se casaban con las pastoras, aunque la pastora es menos todavía que una pastora, pero eso sí, encantadora. A tu abuela le habría dejado estupefacta y no le hubiera desagradado. Pero en fin, ¿quién es esa novia? Es Mademoiselle Doloron. Eso me parece algo grandioso y nada pastoril, pero sigo sin saber de quién se trata. Ese título pertenece a la familia de los Guermantes, precisamente, y el señor de Charlus se lo dio, al adoptarla, a la sobrina de Dupin. Es ella la que se casa con el joven Cambremer. La sobrina de Dupin. No es posible. Es la recompensa de la virtud. Es una boda del final de una novela de Madame Sand, dijo mi madre. Es el premio del vicio. Es una boda de final de una novela de Balzac, pensé yo. En el fondo, le dije a mi madre, y pensándolo bien, es bastante lógico. Ya tenemos a los Cambremer anclados en ese clan de los Guermantes, donde no esperaban poder plantar nunca su tienda. Además, la pequeña, adoptada por Monsieur de Charlus, tendrá mucho dinero, cosa indispensable desde que los Cambremer han perdido el suyo, y, en última instancia, es la hija adoptiva y, según los Cambremer, probablemente la hija verdadera, la hija natural, de alguien al que ellos consideran como un príncipe de sangre. Un bastardo de casa casi real siempre ha sido considerado un partido halagüeño por la nobleza francesa y extranjera. Sin remontarnos siquiera muy lejos de nosotros, a los Lusignan, acuérdate, no hace ni 6 meses todavía, de la boda del amigo del Robert con aquella muchacha cuya única razón de ser social era que la suponían, con razón o sin ella, hija natural de un príncipe soberano. Mi madre, sin dejar de mantener el espíritu de casta típico de Combray, por el que la abuela hubiera debido escandalizarse ante aquella boda, queriendo ante todo exponer la opinión de su madre, añadió: por lo demás, la pequeña es perfecta y tu querida abuela no habría necesitado siquiera de su inmensa bondad, de su indulgencia infinita, para no mostrarse severa con la elección del joven Cambermen. ¿Recuerdas lo disgustada que le pareció esa pequeña hace mucho? Un día que había entrado y para que la volviesen a un día que había entrado para que le volvieran a coser la falda.
Entonces no era más que una niña, y ahora, a pesar de estar algo pasada y soltera, es otra mujer, 1000 veces más perfecta. Pero tu abuela, de una ojeada, ya había vislumbrado todo esto. La sobrinita de un chalequero le había parecido más noble que el duque de Guermantes. Pero más todavía que alabar a la abuela, mi madre necesitaba creer preferible para ella que ya no estuviese allí. Esa era la finalidad suprema de su ternura y como si le ahorrase un último disgusto. Y sin embargo, ¿crees de todos modos, me dijo mi madre, que Swan padre, al que no conociste, es cierto, podía pensar que habría de tener un día un bisnieto o una bisnieta en los que correrían confundidas la sangre de la vieja Mose que decía buenos días, señores, y la señora del gran duque de Guisa? Pero advierte, mamá, que es mucho más asombroso de lo que dices, porque los Swan eran gente muy bien, y con la posición que tenía el hijo, si hubiera hecho una buena boda, su hija hubiera podido hacer otra mucho mejor. Pero todo se vino abajo por haberse casado con una cocotte. Oh, una cocotte, mira, quizá fueran maldades, nunca lo creí del todo. Sí, una cocotte, puedo hacerte incluso revelaciones familiares. Otro día, perdida en sus ensoñaciones, mi madre decía, la hija de una mujer a la que tu padre nunca me había permitido saludar casándose con el sobrino de Madame de Villaparisis, a la que tu padre no me permitía al principio ir a visitar porque la consideraba de un ambiente demasiado brillante para nosotros. Y luego, el hijo de Madame de Campremer, para quien tanto temía Legradin tener que darnos una recomendación, porque no le parecíamos bastante chic, casándose con la sobrina de un hombre que nunca se hubiese atrevido a subir a nuestra casa salvo por la escalera de servicio. De todos modos, tu pobre abuela tenía razón. ¿Te acuerdas cuando decía que la gran aristocracia hacía cosas que chocarían a pequeños burgueses y que la reina María Amelia le había decepcionado por las gestiones que había hecho con la amante del príncipe Condé para hacerle testar en favor del duque de Aumale? Acuérdate de cómo le chocaba que desde hace siglos los descendientes de la casa de Gramont, que fueron verdaderas santas, hayan llevado el nombre de Corisán en memoria de la relación de una antepasada con Enrique IV. Son cosas que quizá también se hacen en la burguesía, pero se ocultan más. ¿Crees que eso hubiera divertido a tu pobre abuela? Decía mi madre con tristeza, porque las alegrías de las que tanto sufríamos, que la abuela estuviera excluida, eran las alegrías más sencillas de la vida. Una noticia, una obra de teatro, menos aún, una imitación, que la hubiesen divertido. ¿Crees que la hubiera asombrado? Estoy segura, sin embargo, de que eso hubiese chocado a tu abuela, de que le habría resultado penoso. Creo que es mejor que no se haya enterado, continuó mi madre, porque ante cualquier suceso le gustaba pensar que a la abuela le hubiera producido una impresión muy particular, debida a la maravillosa singularidad de su naturaleza y dotada de una importancia extraordinaria. Ante cualquier suceso triste e imprevisible en el pasado, la desgracia o la ruina de uno de nuestros antiguos amigos, alguna calamidad pública, una epidemia, una guerra, una revolución, mi madre pensaba que quizá era mejor que la abuela no hubiese visto nada de todo aquello, que le habría dado demasiada pena, que tal vez no hubiera podido soportarlo. Y cuando se trataba de una cosa chocante como aquellas, mi madre, con el impulso del corazón inverso al de los malvados, que se complacen suponiendo que aquellos a quienes no aman han sufrido más de lo que se cree, no quería admitir en su ternura por la abuela que pudiera ocurrirle nada triste, nada mortificante. Siempre se figuraba a la abuela como por encima de los ataques de cualquier mal que no hubiera debido producirse. Se decía que la muerte de la abuela quizá había sido, a fin de cuentas, un bien por evitar el espectáculo demasiado feo del tiempo presente a aquella naturaleza tan noble que no habría sido capaz de resignarse a él, porque el optimismo es la filosofía del pasado. Dado que los acontecimientos que realmente han ocurrido son, entre todos los que eran posibles, los únicos que conocemos, el mal que han causado nos parece inevitable, y el poco bien que no han podido dejar de traer consigo es a ellos a los que atribuimos el mérito, imaginando que sin ellos
no se habría producido. Al mismo tiempo, trataba de adivinar mejor lo que hubiera sentido la abuela al enterarse de aquellas noticias y de creer al mismo tiempo que era imposible de adivinar para nuestras mentes menos elevadas que la suya. Piensa, dijo en primer lugar mi madre, cuánto le habría asombrado a tu pobre abuela, y me daba cuenta de que mi madre sufría por no poder comunicárselo, lamentando que la abuela no pudiera saberlo y considerando algo injusto que la vida sacase a la luz unos hechos que la abuela no habría podido creer, volviendo así retrospectivamente falso e incompleto el conocimiento que se había llevado de las personas y de la sociedad, porque el matrimonio de la pequeña Yupén con el sobrino de Legradin era de una naturaleza capaz de modificar las nociones generales de la abuela, tanto como la noticia, si mi madre hubiera podido hacérsela llegar, de que se había logrado resolver el problema creído resoluble por la abuela de la navegación aérea y de la telegrafía sin hilos. Pero ya veremos que ese deseo de hacer partícipe a mi abuela de los beneficios de nuestra ciencia no tardó mucho en parecerle demasiado egoísta todavía a mi madre. De lo que me enteré, porque desde Venecia no había podido asistir a todo ello, fue que Mademoiselle de Forcheville había sido pedida por el duque Chatellerault y por el príncipe Silistria, mientras Saint-Loup intentaba casarse con Mademoiselle de Entragues, hija del duque de Luxemburgo. Había pasado lo siguiente: como Mademoiselle de Forcheville tenía 100 millones, Madame de Marsante había pensado que era un excelente partido para su hijo. Cometió el error de decir que la muchacha era encantadora, que ignoraba absolutamente si era rica o pobre, que no quería saberlo, porque, aun sin dote, tener una mujer como aquella sería una suerte para el joven más exigente. Era demasiada audacia para una mujer exclusivamente tentada por los 100 millones que le hacía cerrar los ojos sobre todo lo demás. Enseguida comprendieron todos que pensaba en ella para su hijo. La princesa de Silistria puso el grito en el cielo en todas partes. Se hizo lenguas de la grandeza de Saint-Loup y proclamó que si Saint-Loup se casaba con la hija de Odette y de un judío, adiós al Faubourg Saint-Germain. Madame de Marsante, por más segura de sí misma que estuviese, no se atrevió de momento a ir más lejos, y se retiró ante los gritos de la princesa de Silistria, quien acto seguido mandó hacer la petición para su propio hijo. Había puesto el grito en el cielo con la única finalidad de reservarse a Gilbert, mientras Madame de Marsante, negándose a aceptar un fracaso, se había vuelto inmediatamente hacia Mademoiselle de Entragues, hija del duque de Luxemburgo. Como ésta solo tenía 20 millones, le convenía menos, pero dijo a todo el mundo que un Saint-Loup no podía casarse con una Mademoiselle Sam de Forcheville, ya que ni siquiera con una Mademoiselle Swann de Forcheville ya ni siquiera se hablaba. Poco tiempo después, cuando alguien, de manera atolondrada, dijo que el duque de Chatellerault pensaba casarse con Mademoiselle de Entragues, Madame de Marsante, más puntillosa que nadie, lo miró de arriba abajo, reajustó sus baterías, volvió a Gilbert, hizo presentar la petición para Saint-Loup y el noviazgo se concertó de inmediato. Ese noviazgo suscitó vivos comentarios en los ambientes más diversos. Varias amigas de mi madre que habían visto a Saint-Loup en nuestra casa vinieron en su día para informarse de si el novio era efectivamente el amigo mío. Respecto al otro matrimonio, ciertas personas llegaron al punto de pretender, además, que no se trataba de los Cambervert-Legradin. Lo sabían de buena fuente, porque la marquesa Legradin por familia lo había desmentido la víspera misma de la publicación del noviazgo. Por mi parte, yo me preguntaba por qué Monsieur de Charlus por un lado, Saint-Loup por otro, que habían tenido ocasión de escribirme poco antes y me habían hablado de proyectos muy amistosos, de viajes cuya realización hubiera debido excluir la posibilidad de esas ceremonias, no me habían hablado de nada. Sin pensar en el secreto que se mantiene hasta el final en este tipo de cosas, deduje que yo no era todo lo amigo suyo que había creído, cosa que, por lo que se refería a Saint-Loup, me apenaba. Pero después de haber observado que la amabilidad, el trato al mismo nivel, de igual a igual, de la aristocracia era una comedia, ¿por qué me sorprendía que me excluyese? En el burdel, donde cada vez se procuraban más hombres,
en el que Monsieur de Charlus había sorprendido a Morel y donde la subpatrona, gran lectora del Gaulaus, comentaba las noticias mundanas, esa patrona, hablando con un señor gordo que iba a su casa a beber champán sin parar en compañía de jóvenes, porque, ya muy gordo, quería volvérselo bastante obeso para estar seguro de que no lo cogerían si alguna vez había guerra, declaró: parece que el joven Saint-Loup es de esos, y el pequeño Cambremer también, pobres esposas. En cualquier caso, si conoce usted a esos novios, tiene que enviármelos. Aquí encontrarán todo lo que quieran y con ellos se puede ganar mucho dinero. Por lo que el señor gordo, aunque él mismo fuera de esos, se enfadó, replicando, como era algo snob, que veía a menudo a Cambremer y a Saint-Loup en casa de sus primos Dandorvillers, y que eran grandes mujeriegos y todo lo contrario de esos. Concluyó la subpatrona en tono escéptico, pero sin tener ninguna prueba y convencida de que en nuestro siglo la perversidad de las costumbres compite con la absurdidad calumniosa de los chismes. Ciertas personas que no vi me escribieron para preguntarme qué pensaba de aquellos dos matrimonios, exactamente igual que si hubieran abierto una investigación sobre la altura de los sombreros de las señoras en el teatro o sobre la novela psicológica. No tuve el valor de responder a esas cartas. De aquellos dos matrimonios no pensaba nada, pero sentía una tristeza inmensa, como cuando dos partes de vuestra existencia pasada, amarradas a vuestro lado y en las que se funda, quizá perezosamente, día a día, alguna esperanza inconfesada, se alejan definitivamente, con un gozoso porroteo de llamas, rumbo a destinos extranjeros, como dos barcos. En cuanto a los interesados mismos, tuvieron respecto de sus propios matrimonios una opinión muy natural, ya que se trataba no de los demás, sino de ellos. Se habían burlado hasta más no poder de aquellos grandes matrimonios fundados en una tara secreta, y hasta los Cambremer, de casa tan antigua y pretensiones tan modestas, habrían sido los primeros en olvidar a Dupin y acordarse únicamente de las grandezas inauditas de la casa Doloron, si no se hubieran producido una excepción en la persona a la que más hubieran debido halagar ese matrimonio, la marquesa de Cambremer-Legrady. Pero mala por naturaleza, anteponía el placer de humillar a los suyos al de glorificarse a sí misma. Por eso, como no amaba a su hijo y muy pronto tomó ojeriza su futura nuera, declaró que era una desgracia para un Cambremer casarse con una persona de la que, al fin y al cabo, no se sabía de dónde había salido y tenía unos dientes tan mal alineados. En cuanto a la propensión del joven Cambremer a frecuentar a los literatos como Bergot, por ejemplo, e incluso Bloch, es fácil pensar que una alianza tan brillante no habría tenido por efecto volverlo más snob, sino que, sintiéndose ahora el sucesor de los duques Doloron, príncipes soberanos, como decían los periódicos, estaba suficientemente convencido de su grandeza para poder codearse con cualquiera, y dejó la pequeña nobleza por la burguesía inteligente los días en que no se consagraba a las altezas. Aquellas notas de los periódicos, sobre todo en lo referente a Saint-Loup, dieron a mi amigo, cuyos antepasados regios se enumeraban, una grandeza nueva, pero que no hizo sino entristecerme, como si hubiera vuelto alguien distinto. El descendiente de Roberto el Fuerte, antes que el amigo, que no hacía mucho se había sentado en el traspuntín del coche para que yo estuviese más cómodo en el fondo. No haber sospechado de antemano su matrimonio con Gilbert, que de improviso había aparecido en mi carta tan distinto de lo que yo había podido pensar de cada uno de ellos la víspera, inopinado como un precipitado químico, me hacía sufrir, cuando hubiera debido pensar que él había tenido muchas cosas que hacer y que, además, en el mundo los casamientos a menudo se hacen así, de golpe, para sustituir un proyecto diferente que ha fracasado. Y la tristeza, sombría como una inconstancia, amarga como unos celos, que aquellos dos matrimonios me causaron por la brusquedad, por el accidente de su choque,
fue tan profunda que más tarde me la recordaron, glorificándome absurdamente por ello, como si hubiera sido todo lo contrario de lo que fue en el momento mismo un doble e incluso un triple y cuádruple presentimiento. Las gentes del gran mundo que no habían prestado la menor atención a Gilbert me dijeron con un aire gravemente interesado: «Ah, es la que se casa con el marqués de Saint-Loup», y echaban sobre ella la mirada atenta de esas personas no sólo ávidas de acontecimientos de la vida parisiense, sino que además tratan de instruirse y creen en la profundidad de su propia mirada. Quienes, por el contrario, sólo habían conocido a Gilbert, miraron a Saint-Loup con atención extrema. Me pidieron, a menudo personas que apenas me conocían, que los presentase, y volvían de la presentación al novio engalanados con las alegrías de la festividad, diciéndome: «Tiene muy buena pinta». Gilbert estaba convencida de que el título de marqués de Saint-Loup era 1000 veces mayor que el de duque de Orleans, pero como pertenecía ante toda su generación, más bien igualdad espiritual, no quiso dar la impresión de tener menos inteligencia que los demás y se divirtió diciendo mater semita, a lo que añadía, para parecer más ingeniosa todavía: «Para mí, en cambio, es mi pater. Parece que es la princesa de Parma la que ha hecho el matrimonio del joven Cambremer», me dijo mamá. Y era cierto. La princesa de Parma concedía desde hacía tiempo de oídas, por un lado a Legradin, que le parecía un hombre distinguido, por otro a Madame de Cambremer, que cambiaba de conversación cuando la princesa le preguntaba si era efectivamente la hermana de Legradin. La princesa estaba al tanto del disgusto de Madame de Cambremer por haberse quedado a las puertas de la alta sociedad aristocrática, donde nadie la recibía, cuando la princesa de Parma, que se había encargado de encontrar un partido para Mademoiselle Doloron, preguntó a Monsieur de Charlus si sabía quién era un hombre amable e instruido llamado Legradin de Meseglis, así era como ahora se hacía llamar Legradin. El varón respondió al principio que no. Luego se acordó de golpe de un viajero al que había conocido una noche en el tren y que le había dejado su tarjeta. Tuvo una vaga sonrisa. «Quizás sea el mismo», pensó. Cuando supo que se trataba del hijo de la hermana de Legradin, dijo: «Vaya, sería realmente extraordinario. Si heredase de su tío, después de todo no sería yo quien se asustara. Siempre he dicho que ellos son los mejores maridos». «¿Qué ellos?», preguntó la princesa. «Oh, señora, se lo explicaría si nos viésemos más a menudo. Con usted se puede hablar. Vuestra Alteza es tan inteligente», dijo Charlus, presa de una necesidad de confidencias que, sin embargo, no llegó más lejos. El nombre de Cambremer le gustó, aunque no le agradasen los padres, pero sabía que era una de las 4 baronías de Bretaña y lo mejor que podía esperar para su hija adoptiva era un apellido antiguo, respetado, con sólidas alianzas en su provincia. Un príncipe hubiera sido imposible y además no deseable. Era lo que necesitaba. Luego la princesa mandó llamar a Legradin. Físicamente había cambiado bastante y para mejor, desde hacía algún tiempo. Como las mujeres que sacrifican resueltamente su cara a la esbeltez de su figura y no salen de Marienbad, Legradin había asumido el aspecto desenvuelto de un oficial de caballería, mientras el señor de Charlus se había vuelto pesado y torpe. Legradin se había vuelto más esbelto y ágil, efecto contrario de una misma causa. Esa velocidad tenía por otra parte razones psicológicas. Solía frecuentar ciertos lugares de mala nota donde le gustaba que no le viesen ni entrar ni salir. Se sumergía en ellos. Cuando la princesa de Parma le habló de los Guermantes de Saint-Loup, declaró que los conocía de siempre, haciendo una especie de mezcla entre el hecho de haber conocido siempre de nombre a los castellanos de Guermantes y haberse encontrado en persona en casa de mi tía con Swann, el padre de la futura Madame de Saint-Loup, aquel Swann a cuya mujer y a cuya hija Legradin, por otra parte, no quería tratar en Combray. Hasta he viajado últimamente con el hermano del duque de Guermantes, Monsieur de Charlus.
Él mismo inició de forma espontánea la conversación, cosa que siempre es buena señal, por demostrar que no es un necio estirado ni un pretencioso. Oh, sé todo lo que se dice de él, pero yo nunca creo esas cosas. Además, no me interesa la vida privada de los demás. Me ha dado la impresión de ser un hombre sensible, un corazón muy cultivado. Entonces, la princesa de Parma habló de Mademoiselle Doloron. En el círculo de los Guermantes se enternecían con la nobleza de corazón de Monsieur de Charlus, que, bueno como siempre había sido, hacía la felicidad de una muchacha pobre y encantadora. Y el duque de Guermantes, que sufría por la reputación de su hermano, daba a entender que, por bello que fuese el gesto, era muy natural. No sé si me explico bien. En este asunto todo es natural, decía torpemente a fuerza de habilidad. Pero su propósito consistía en indicar que la muchacha era una hija de su hermano que él reconocía. Al mismo tiempo, esto explicaba a Dupin. La princesa de Parma insinuó esta versión para mostrar a Legradin que, a fin de cuentas, el joven Cambremer se casaría con algo así como Mademoiselle de Nantes, una de aquellas bastardas de Luis XIV que no fueron desdeñadas ni por el duque de Orleans ni por el príncipe de Conde. Estos dos matrimonios de los que hablábamos con mi madre en el tren que nos devolvía a París, tuvieron sobre ciertos personajes que ya han aparecido en este relato efectos bastante notables. En primer lugar, sobre Legradin. Inútil decir que entró en tromba en el palacete de Monsieur de Charlus, exactamente como en una casa de mala nota donde uno no debe ser visto y al mismo tiempo ha de mostrar valor y ocultar la edad, porque nuestros hábitos nos siguen incluso allí donde ya no pueden servirnos de nada. Y casi nadie notó que, al saludarle, Monsieur de Charlus le dirigió una sonrisa difícil de percibir, más todavía de interpretar, una sonrisa igual en apariencia y en el fondo exactamente inversa a la que dos hombres habituados a encontrarse en la buena sociedad cambian si por azar se encuentran en un lugar indigno, por ejemplo en el Elíseo, donde el general de Froberville, cuando en el pasado encontraba allí a Swann, al ver a Swann tenía la mirada de irónica y misteriosa complicidad de dos habitués de la princesa de Slaumes que se comprometen en casa de Madame de Monsieur Crevy. Pero fue bastante notable la real mejora de su carácter. Legradin cultivaba oscuramente desde hacía mucho y desde la época en que yo, niño todavía, iba a pasar mis vacaciones a Combray, unas relaciones aristocráticas que a lo sumo le proporcionaban una invitación aislada a unos días de verano infecundo. De repente, como el matrimonio de su sobrino había venido a reunir entre sí aquellos trozos lejanos, Legradin logró una posición mundana a la que sus antiguas relaciones con gentes que sólo le habían tratado en privado, pero íntimamente, dieron de manera retrospectiva una especie de solidez. Damas a las que creía presentarlo contaron que, desde hacía 20 años, pasaba 15 días en sus casas de campo, y que el bonito barómetro antiguo del saboncito era un regalo suyo. Por casualidad, había sido fotografiado en grupos donde figuraban duques con los que ahora estaba emparentados. Pero en cuanto alcanzó esa posición mundana, dejó de aprovecharla. No solo porque, ahora que se había recibido, ya no sentía ningún placer en ser invitado, sino porque de los dos vicios que se lo habían disputado mucho tiempo, el menos natural, el esnovismo, cedía su sitio a otro menos artificial, puesto que indicaba al menos una especie de regreso, aunque desviado, hacia la naturaleza. No son desde luego incompatibles, y puede practicarse la exploración de un suburbio al salir del sarao de una duquesa, pero el enfriamiento de la edad disuadía a Legradin de acumular tantos placeres, de salir de casa sin una razón poderosa, y le volvía bastante platónicos también los de la naturaleza, consistentes sobre todo en amistades, en charlas que llevan tiempo, y, haciéndole pasar casi todo el suyo entre la gente del pueblo, le dejaban poco para la vida de sociedad. Hasta Madame de Cambremer se volvió bastante indiferente a la amabilidad de la duquesa de Guermantes. Esta, obligada a tratar a la marquesa,
se había dado cuenta, como sucede siempre que se vive más con otros, como sucede siempre que se vive más con seres humanos, es decir, un compuesto de cualidades que uno termina descubriendo y de defectos a los que termina habituándose, que Madame de Cambremer era una mujer dotada de una inteligencia y provista de una cultura que, por mi parte, yo apreciaba poco, pero que parecieron notables a la duquesa. Así pues, fue con frecuencia a la caída de la tarde a ver a Madame de Cambremer y hacerle largas visitas. Pero el maravilloso encanto que la imaginación de ésta había atribuido a la duquesa de Guermantes se desvaneció en cuanto se vio buscada, y la recibía más por cortesía que por placer. En Gilbert se manifestó un cambio más sorprendente, a la vez simétrico y distinto, del que se había producido en Swann después de casarse. Cierto que los primeros meses Gilbert había sido feliz recibiendo en su casa a la sociedad más selecta. Se invitaba desde luego a los amigos íntimos en los que estaba interesada su madre, nada más que por la herencia, pero exclusivamente ciertos días en que solo estaban ellos, encerrados aparte, lejos de la gente chic, y como si el contacto de Madame de Bontemps o de Madame Cottard con la princesa de Guermantes o la princesa de Parma hubiera podido producir, como el de dos pólvoras inestables, catástrofes irreparables, lo cual no impedía a los Bontemps, a los Cottard y a otros, aunque decepcionados por cenar entre ellos, estar orgullosos de poder decir hemos cenado en casa de la marquesa de Saint-Loup, sobre todo porque en ocasiones la audacia llegaba al punto de invitar con ellos a Madame de Marsantes, que se comportaba como una verdadera gran dama con un abanico de carey y plumas en interés de la herencia. Solo que de vez en cuando se preocupaba de hacer el elogio de la gente discreta que únicamente se deja ver cuando se le hace una seña, advertencia con la que dirigía a los buenos entendedores del tipo Cottard, Bontemps, etc., su más gracioso y altivo saludo. Tal vez a causa de mi amiguita de Balbec, de cuya tía tanto me gustaba ser visto en aquel ambiente, yo hubiera preferido figurar entre esas series. Pero Gilbert, para quien ahora yo era sobre todo un amigo de su marido y de los Guermantes, y que, quizás desde Combray, donde mis padres no trataban a su madre, me había dotado a la edad en que solo atribuimos a las cosas tal o cual valor, sino que las clasificaciones por especies de ese prestigio que luego ya no se pierde. Consideraba aquellas veladas como indignas de mí, y cuando me marchaba me decía: me ha gustado mucho verle, pero venga mejor pasado mañana. Verá a mi tía Guermantes, a Madame de Poix. Hoy eran amigas de mamá, por complacer a mamá. Pero esto solo duró unos meses, y muy pronto cambió todo de arriba abajo. Quizá porque la vida social de Gilbert debía presentar los mismos contrastes que la de Swann. En cualquier caso, Gilbert era solo desde hacía poco marquesa de Saint-Loup, y algo después, como se verá, duquesa de Guermantes. Cuando, conseguido lo más excepcional y difícil que había, pensó que el nombre de Guermantes se le había incorporado ahora como un esmalte morderé, y que frecuentara a quien frecuentase, para todo el mundo seguiría siendo la duquesa de Guermantes, lo cual era un error, pues el valor de un título nobiliario, como el de uno de bolsa, sube cuando se demanda y baja cuando se ofrece. Todo lo que nos parece imperecedero tiende a la destrucción. Una posición mundana, como cualquier otra, no se crea de una vez por todas, sino que, como el poder de un imperio, se reconstruye a cada instante mediante una especie de creación perpetuamente continua, lo cual explica las anomalías aparentes de la historia mundana o la política en el transcurso de medio siglo. La creación del mundo no tuvo lugar al principio, tiene lugar todos los días. La marquesa de Saint-Loup se decía: soy la marquesa de Saint-Loup. Sabía que la víspera había rechazado 3 cenas en casa de unas duquesas, pero si en cierta medida su nombre realzaba el ambiente infinitamente poco aristocrático que la marquesa recibía, por un efecto inverso, ese ambiente que recibía la marquesa despreciaba el nombre que llevaba. Nada resiste a movimientos de ese tipo. Los apellidos más grandes acaban sucumbiendo.
No había conocido Swann a una princesa de la casa de Francia cuyo salón, dado que se recibía en él a cualquiera, había caído al último rango. Un día que la princesa de Slaumes había ido por obligación a pasar un momento a casa de esa Alteza, donde solo había encontrado gente insignificante, al entrar después en casa de Madame Leroy, le había dicho a Swann y al marqués de Modene: «Por fin me encuentro en país amigo. Vengo de casa de la señora condesa de X». No había ni tres caras conocidas, compartiendo, en una palabra, la opinión de ese personaje de opereta que declara: «Mi nombre me dispensa, creo yo, de seguir hablando». Gilbert empezó a proclamar su desprecio por lo que tanto había deseado, a declarar que en el Faubourg Saint-Germain todos eran idiotas, intratables, y, pasando de la palabra a la acción, dejó de frecuentarlos. Personas que sólo la conocieron después de esa época y que por haberse iniciado en la vida social a su lado, oyeron a esta duquesa de Guermantes burlarse con socarronería de gentes a las que tan fácilmente hubiera podido ver, no recibir una sola persona de ese ambiente, y si alguna, hasta la más brillante, se aventuraba en su casa, bostezaba abiertamente en las narices. Se sonrojan retrospectivamente de haber podido encontrar algún prestigio al gran mundo, y nunca se atreverían a confiar ese humilde secreto de sus debilidades pasadas a una mujer de quien creen, por una elevación esencial de su carácter, que desde siempre ha sido incapaz de comprenderlas. La oyen burlarse con tanta gracia de los duques y, lo que es más significativo, la ven poner su conducta tan completamente de acuerdo con sus burlas. No piensan, desde luego, en buscar las causas del accidente que hizo de Mademoiselle Swann Mademoiselle de Forcheville, y de Mademoiselle de Forcheville la marquesa de Saint-Loup, y luego la duquesa de Guermantes. Quizá tampoco piensan que ese accidente serviría, no menos por sus efectos que por sus causas, para explicar la actitud ulterior de Gilbert, ya que la frecuentación de los plebeyos no puede, desde luego, concebirse del mismo modo que lo hubiera sido por Mademoiselle Swann, por una dama a quien todo el mundo llama señora duquesa, y esas duquesas que la aburren querida prima. Se desprecia de buena gana un objetivo que no se ha logrado alcanzar o que se ha alcanzado definitivamente, y ese desdén nos parece formar parte de las personas que todavía no conocemos. Quizás si pudiéramos remontar el curso de los años, las encontraríamos desgarradas más frenéticamente que nadie por esos mismos defectos que han logrado enmascarar o vencer de modo tan perfecto que las estimamos incapaces no sólo de haber sido en sí misma atacadas por ellos, sino incluso de perdonarlos nunca en los demás, por su incapacidad para concebirlos. Por otro lado, el salón de la nueva marquesa de Saint-Loup no tardó en adquirir su aspecto definitivo, al menos desde el punto de vista mundano, pues ya veremos los estragos que por otra parte debía reinar en él. Y ese aspecto era asombroso en lo siguiente. Todavía se recordaba que las más pomposas, las más refinadas recepciones de París, tan brillantes como las de la princesa de Guermantes, eran las de Madame de Marsantes, la madre de Saint-Loup. Por otro lado, en los últimos tiempos el salón de Odette, infinitamente menos distinguido, no había sido menos deslumbrante de lujo y elegancia, y Saint-Loup, feliz de tener, gracias a la gran fortuna de su esposa, todo el bienestar que podía desear, no pensaba sino en estar tranquilo después de una buena cena a la que iban algunos artistas a tocar para él buena música. Y este joven, que en una época había parecido tan orgulloso, tan ambicioso, invitaba a compartir su lujo a amigos que su madre no habría recibido. Gilbert, por su parte, ponía en práctica la frase de Swann: «La calidad me importa poco, lo que temo es la cantidad». Y Saint-Loup, muy sometido a su mujer, tanto porque la amaba como porque precisamente le debía aquel lujo extremado, se guardaba mucho de contrariar esos gustos tan parecidos a los suyos, de modo que las grandes recepciones de Madame de Marsantes y de Madame de Forcheville, dadas durante años, con vista sobre todo a la colección brillante de sus respectivos
a la colocación brillante de sus respectivos hijos, no dieron lugar a ninguna recepción del marqués y de la marquesa de Saint-Loup. Tenían los caballos más hermosos para montar juntos a caballos, el yate más bonito para hacer cruceros, pero a los que solo llevaban a 2 invitados. En París tenían todas las noches 3 o 4 amigos a cenar, nunca más, de modo que, por una regresión imprevista y sin embargo natural, cada una de aquellas 2 inmensas parejas maternas habían sido sustituidas por un nido silencioso. La persona que menos provecho sacó de estas 2 uniones fue la joven Mademoiselle Doloron, quien, ya alcanzada por la fiebre tifoidea el día del matrimonio religioso, se arrastró penosamente a la iglesia y murió pocas semanas más tarde. La esquela de defunción enviada, poco después de su muerte, mezclaba a nombres como el de Dupin casi todos los más como el nombre de Dupin casi todos los más grandes de Europa, con los vizconde y la vizcondesa de Montmorency, de Su Alteza Real la condesa de Bourbon-Soissons, del príncipe de Módena Este, de la vizcondesa de Eudumea, de Ley de Essex, etc., etc. Desde luego, incluso para quien sabía que la difunta era la hija de Dupin, el número de todas estas grandes alianzas no podía resultar sorprendente. En efecto, todo consiste en tener una gran alianza. Entonces, como entra en juego el casus foederis, la muerte de la pequeña plebeya enluta a todas las familias principescas de Europa, pero muchos jóvenes de las nuevas generaciones y que no conocían las posiciones sociales auténticas, además de poder tomar a Marie Antoinette d'Orléans Doloron, marquesa de Cambremer, por una dama de más alto linaje, habrían podido cometer muchos otros errores al leer esa esquela de defunción. Así, a poco que sus excursiones a través de Francia les hubiera proporcionado algún conocimiento de la región de Cambrai, habrían podido no sentir asombro alguno al ver que Madame L. de Meseglis, que el conde de Meseglis figuraba entre los primeros, y muy cerca del duque de Guermantes, la parte de Meseglis y la parte de Guermantes se tocan. Vieja nobleza de la misma región, tal vez emparentada desde generaciones, hubieran podido decirse. ¿Quién sabe? Tal vez sea una rama de los Guermantes que lleva el nombre de condes de Meseglis. Pero el conde de Meseglis no tenía nada que ver con los Guermantes y no participaba siquiera de la parte Guermantes, sino de la parte Cambremer, porque el conde de Meseglis, que gracias a una rápida promoción solo había llevado el apellido Legrand de Meseglis 2 años, era nuestro viejo amigo Legrand. Desde luego, falso título por falso título, pocos hay que hubieran podido ser tan desagradables a los Guermantes como este. En otro tiempo habían estado emparentados con los verdaderos condes de Meseglis, de los que solo quedaba una mujer, hija de gente oscura y envilecida, casada a su vez con un gran arrendatario enriquecido de mi tía, a quien le había comprado Mirugrain, y apellidado Menager. Se hacía llamar ahora Menager de Mirugrain, de modo que cuando se decía que su mujer era una Meseglis, se pensaba que debía de haber nacido más bien en Meseglis y que era de Meseglis como su marido era de Mirugrain. Cualquier otro título falso hubiera dado menos quebraderos de cabeza a los Guermantes, pero la aristocracia sabe asumirlos y muchos otros más, cuando está en juego un matrimonio considerado útil, desde el punto de vista que sea. Protegido por el duque de Guermantes, Legradin fue para una parte de esa generación y será para la totalidad de la siguiente el verdadero conde de Meseglis. Otro error más, en el que todo joven lector poco informado habría podido incurrir, hubiera sido creer que el barón y la baronesa de Forcheville tenían algo que ver en calidad de padres y suegros con el marqués de Saint-Loup, es decir, con la parte Guermantes. En realidad, no tenían por qué figurar en ella, ya que el pariente de los Guermantes era Robert y no Gilbert. No, el barón y la baronesa de Forcheville, pese a esa falsa apariencia, figuraban por la parte de la esposa, cierto, y no por la parte de Cambremer.
figuraban por la parte de la esposa, cierto, y no por la parte de Cambermer, no por vía de los Guermantes, sino por Dupin, de quien nuestro lector más instruido sabe que Odette era prima hermana. Todo el favor del señor de Charlus recayó tras el matrimonio de su hija adoptiva en el joven marqués de Cambermer, cuyos gustos, semejantes a los del barón, desde el momento en que no le habían impedido escogerlo por marido de Mademoiselle Doloron, no hicieron naturalmente sino que lo apreciara más cuando enviudó. No es que el marqués no tuviera otras cualidades que lo convertían en un compañero encantador para Monsieur de Charlus, pero, incluso tratándose de un hombre de alto valor, esta es una cualidad que no se desprecia quien lo admite en su intimidad, y que se lo vuelve particularmente cómodo si también sabe jugar al whist. La inteligencia del joven marqués era notable y, como ya se decía en Fetter, cuando aún solo era un niño, pertenecía por entero a la parte de su abuela, igual de entusiasta, igual de músico. Reproducía también ciertas particularidades, pero éstas más por imitación, como toda la familia, que por atavismo. Así que, cuando, poco después de la muerte de su mujer, recibí una carta firmada Leonor, nombre del que no recordaba yo que fuera el suyo, solo comprendí quién me escribía cuando hube leído la fórmula final: crea en mi simpatía verdadera. Este verdadera, puesto en su sitio, añadía al nombre de Leonor el apellido de Cambermer. El tren estaba en la estación de París y todavía hablaba con mi madre de aquellas dos noticias que, para que el trayecto no me pareciese demasiado largo, ella hubiera querido reservar para la segunda parte del viaje y de las que no me había puesto al corriente sino después de Milán. Mi madre había vuelto muy pronto al punto de vista que para ella era realmente el único, el de la abuela. Había empezado diciéndose que la abuela se hubiera sorprendido, luego que se habría entristecido, lo cual era simplemente una forma de decir que a la abuela le hubiera complacido un acontecimiento tan sorprendente y que mi madre, no pudiendo admitir que la abuela se hubiese visto privada de un placer, prefería pensar que todo estaba bien, dado que aquella noticia era de las que no hubiesen podido dejar de apenarla. Pero nada más volver a casa, mi madre ya consideraba demasiado egoísta todavía esa pena de no poder hacer partícipes a la abuela de todas las sorpresas que trae la vida. Todavía prefirió suponer que no lo hubieran sido para la abuela, ya que no hacían más que ratificar sus previsiones. Quiso ver en estas la confirmación de la visión adivinatoria de la abuela, la prueba de que la abuela había sido una inteligencia aún más profunda, más clarividente, más justa de lo que habíamos pensado. Por ello, para llegar a este punto de vista de admiración pura, mi madre no tardó en añadir: y sin embargo, quién sabe si tu pobre abuela no lo hubiera aprobado. Era tan indulgente, además ya sabe que para ella la condición social no significaba nada. La distinción natural lo era todo. Y acuérdate, qué curioso, las dos le habían gustado. Acuérdate de aquella primera visita a Madame de Villeparisis, cuando volvió y nos dijo que había encontrado a Madame de Guermantes vulgar, y en cambio, cuántos elogios para esos Dupin. Pobre madre, ¿te acuerdas? Decía del padre: si yo tuviera otra hija, se la daría, y su hija es todavía mejor que él. Y la pequeña Swann, decía, digo que es encantador, ya verán cómo hace una buena boda. Pobre madre, si pudiera ver esto, qué exactitud la suya para adivinar. Hasta el final, incluso sin estar aquí, nos dará lecciones de clarividencia, de bondad, de justa apreciación de las cosas. Y como las alegrías de las que sufríamos, ver privada a la abuela, eran todas las humildes pequeñas alegrías de la vida, una entonación de actor que lo hubiera divertido, un plato que le gustaba, la nueva novela de un autor preferido, mamá decía: ¿cómo se habría sorprendido? ¿Cómo le habría divertido? ¿Con qué carta tan bonita habría contestado? Y mi madre continuaba: ¿puedes creer que ese pobre Swann, que tanto deseaba que Gilbert fuera recibida en casa de los Guermantes, sería feliz si pudiera ver a su hija convertirse en una Guermantes, con un apellido distinto del suyo, llevada al altar como Mademoiselle Forcheville? ¿Crees que se sentiría tan feliz? Ah, es cierto, no lo había pensado. Pero por eso no puedo alegrarme por esa pequeña malvada. Pensar que ha tenido corazón para renunciar al apellido de su padre, que tan bueno era con ella.
Sí, tienes razón. En última instancia, quizás sea mejor que no lo haya sabido. Tanto para los muertos como para los vivos, es imposible saber si una cosa les causará más alegría o más dolor. Parece que los Saint-Loup vivirán en Tansonville. El viejo Swann, que tanto deseaba enseñar su estanque a tu pobre abuelo, habría podido imaginar nunca, sobre todo de haber sabido el matrimonio infame de su hijo, que el duque de Guermantes lo vería con frecuencia. En fin, a ti que tanto le hablaste a Saint-Loup de los espinos rosas, de las lilas y los lirios de Tansonville, te comprenderá mejor. Será él quien los posea. Así se desarrollaba en nuestro comedor, bajo la luz de la lámpara de las que son amigas, una de esas charlas a las que la sabiduría, no de las naciones sino de las familias, apoderándose de algún acontecimiento, muerte, noviazgo, herencia, ruina, y desviándolo hacia el cristal de aumento de la memoria, le dan todo su relieve, disocia, hace retroceder y sitúa en perspectiva en diferentes puntos del espacio y del tiempo lo que, para quienes no lo han vivido, parece amalgamado sobre una misma superficie los nombres de los difuntos, las sucesivas señas, los orígenes de la riqueza y sus cambios, las mutaciones de propiedad. Esa sabiduría no está inspirada por la musa, que conviene evitar el mayor tiempo posible si se quiere conservar cierta frescura de impresiones y cierta virtud creadora, pero que los mismos que la han ignorado encuentran en el ocaso de su vida en la nave de la vieja iglesia provinciana, a una hora en que de pronto se descubren menos sensibles a la belleza eterna expresada por las esculturas del altar que al conocimiento de los distintos azares que sufrieron, pasando a formar parte de una ilustre colección privada, de una capilla, luego de un museo, volviendo luego a la iglesia, o que a sentir que están hollando un pavimento casi pensante hecho de las cenizas de Arnaud o de Pascal, o simplemente que a descifrar, imaginando tal vez el rostro de una lozana provinciana, en la placa de cobre del reliquiario de madera, los nombres de las hijas del hidalguelo o del notable. La musa, que ha recogido todo lo que las musas más altas de la filosofía y del arte han rechazado, todo lo que no está fundado en verdad, todo lo que no es sino contingente, pero que también revela otras leyes. Esto es, la historia. Antiguas amigas de mi madre, más o menos de Combray, fueron a verla para hablarle del matrimonio de Gilbert, que no las deslumbraba en absoluto. Ya sabe usted quién es Mademoiselle de Forcherville. Es simplemente Mademoiselle Swann, y el testigo de su boda, el barón de Charlus, como se hace llamar. Es aquel viejo que ya mantenía en el pasado a la madre, a sabiendas de Swann, que se aprovechaba de ello. Pero, ¿qué dicen ustedes?, protestaba mi madre. Para empezar, Swann era riquísimo. No lo sería tanto cuando necesitaba el dinero de los demás. Pero, ¿qué tiene esa mujer para dominar así a sus antiguos amantes? Encontró la manera de casarse con el primero, luego con el tercero, y saca a medias de la tumba al segundo para que sirva de testigo a la hija que tuvo del primero o de algún otro, porque ¿cómo orientarse entre tantos? Ni ella misma lo sabe. Digo el tercero, pero habría que decir de el 300. Además, como usted sabe, si ella no es más Forcherville que usted y que yo, va a la par con el marido, que naturalmente no es noble. Ya se imaginará que solo un aventurero se casaría con esa chica. Se trata al parecer de un tal Dupont o Durand cualquiera. Si en Combray no hubiera ahora un alcalde radical que ni siquiera saluda al cura, ya me habría enterado de todo, porque, como usted comprenderá, cuando se publicaron las amonestaciones habrán tenido que decir su verdadero nombre. Es muy bonito para los periódicos y para el pastelero, que envía las participaciones de boda, hacerse llamar Marqués de Saint-Loup. Eso no hace daño a nadie, y si puede complacer a esas buenas gentes, no seré yo quien encuentre nada que decir. ¿En qué puede molestarme? Pero no voy a tratar nunca a la hija de una mujer que ha dado que hablar. Ya puede ser todo lo marquesa que quiera para sus criados, pero las actas del registro civil no es lo mismo. Si mi primo Sacerat fuese todavía adjunto primero, le habría escrito, y a mí me habría dicho con qué nombre habían mandado hacer las amonestaciones.
Por otra parte, en esta época vi bastante a Gilbert, con la que había vuelto a relacionarme, porque nuestra vida no está calculada en su longitud por la vida de nuestras amistades. Basta que pase cierto periodo de tiempo para que se vean reaparecer, del mismo modo que en política antiguos ministros, en el teatro obras olvidadas que se reponen, relaciones de amistad reanudadas entre las mismas personas de otro tiempo, después de largos años de interrupción, y reanudadas con placer. Al cabo de 10 años, las razones que uno tenía para amar demasiado, el otro para no poder soportar un despotismo demasiado exigente, esas razones ya no existen. Solo subsiste la conveniencia, y todo lo que Gilbert me hubiera negado en el pasado, ahora me lo otorgaba con facilidad, sin duda porque ya no la deseaba. Sin que nunca nos hubiésemos dicho la razón del cambio, siempre estaba dispuesto, cosa que antes le había parecido intolerable, imposible, a venir a mí. Nunca tenía prisa por dejarme. Y es que había desaparecido el obstáculo, mi amor.